Bienvenidos a mi aula virtual. Estamos en la asignatura Ecología Industrial de la Escuela Diseño Industrial Universidad de los Andes. Estamos en la unidad 3 y el tema que estamos tratando está relacionado con los residuos sólidos. Al respecto, vamos a conocer cómo hacer una gestión integral de los residuos para aplicar el triángulo de gestión que nos permita reducir o aprovechar de mejor manera esos materiales de segunda generación. Bien, cuando vemos estos residuos, estamos apreciando que son materiales de segunda generación que estamos desperdiciando. En este caso, se arrojan a botaderos de basura, a vertederos a cielo abierto y se desperdician para siempre, ocasionando problemas al entorno, problemas al ecosistema y sobre todo problemas de orden social. ¿Cuáles son esos problemas? Desde el punto de vista ambiental, los problemas son sobreexplotación de recursos naturales, ocupación del espacio, deterioro del paisaje, contaminación del suelo, mayor riesgo de incendio, malos olores, alteración en los ciclos de vida de especies animales, aparición de enfermedades o muertes en seres vivos, bioacumulación de sustancias en especies que pasan a la cadena trófica y hasta que llegan, por supuesto, a nosotros mismos a través de los alimentos. Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciación del cambio climático. Desde el punto de vista sanitario, ocurre o se da la proliferación de animales transmisores de enfermedades en los lugares de acumulación de residuos y contaminación bacteriana. En la problemática social ocurren los siguientes problemas. 1. Deterioro del entorno, deterioro del paisaje, compra-venta de residuos que convierten las regiones más pobres en vertederos. Desde el punto de vista económico, también hay problemas, también hay una situación de efectos adversos, entre ellos, alta inversión en la gestión de los residuos y su mantenimiento, costos asociados a descontaminación y restauración de espacios, despilfarro de posibles materias primas no utilizadas y pérdida de valor económico del suelo. Bueno, todos estos problemas desafortunadamente ocurren de manera simultánea simplemente por la mala gestión, por el mal manejo de los residuos sólidos, que muchos de esos materiales pues terminan en esos vertederos o botaderos de basura. Veamos cómo está el tema de la composición de los desechos sólidos en América Latina. Según esta clasificación del BITS, al 2015, Venezuela genera aproximadamente 0,65 kilos de residuos sólidos por habitante día, un poco más que el promedio que ocurre en toda la región, que es 0,60 kilos. Eso en cuanto a residuos sólidos domésticos. En cuanto a residuos sólidos urbanos, Venezuela genera un poquito menos que la media de toda la región de América Latina y Caribe, 0,86 kilos por habitante. Entre los residuos sólidos urbanos y los residuos sólidos domésticos, la diferencia está en que en los residuos sólidos urbanos entran otros tipos de residuos aparte de los domésticos, o mejor dicho, adicionalmente a los domésticos, como residuos hospitalarios, residuos comerciales, residuos institucionales, entre otros. En cuanto a la cobertura, según esta fuente del BITS, en Venezuela se recoge 100%, cosa que en la práctica realmente este dato podría ser un poco exagerado, en la realidad no vemos que sea el 100%, y la frecuencia de recolección diaria aproximadamente en Venezuela es 58%, de 2 a 5 veces por semana, 41%, y aproximadamente una vez por semana, 0,8%. En cuanto a la composición de los desechos sólidos en Venezuela, observamos que para el 1998, según datos de la USAID, el papel y el cartón era casi el 17% de una cesta de residuos o de todos los residuos que se generaban a nivel residencial en el país, un 3,43% de plástico, casi 12% de vidrio, 2,22% de metales, entre esos metales ferrosos, 0,54% aluminio, conviene destacar la importancia de este material, y 0,17% textiles. Cabe destacar también que tiene un porcentaje muy importante otros desechos, llámese desechos de origen orgánico como alimentos,
restos de jardinería, madera, cauchos y misceláneos. Eso para 1998. Otra clasificación del 2013 del IESA: papel y cartón 35%, plástico 8%, vidrio 7%, metales ferrosos 6%, no hay datos de aluminio, no hay datos de textiles, y otros desechos mayor al 40%. Dentro de eso, pues, generalmente de origen orgánico, donde entran también otros materiales como los cauchos o los neumáticos fuera de uso. ¿Cuánto se recicla en el país? Realmente las cifras de reciclaje son muy pocos, ya lo veremos un poco más adelante con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Veamos más datos de caracterización de residuos sólidos en Venezuela. Según Carlos Ulsen, en 2017, con datos del 14, en Venezuela los residuos sólidos orgánicos, los residuos sólidos a nivel residencial o residuos sólidos urbanos podrían estar caracterizados de la siguiente manera: orgánicos un 41%, plástico 17%, vidrios 9%, papeles y cartones 15% y el resto repartido entre otros materiales, entre ellos metales 4%, aluminio 1%, textiles 5%, cauchos y cueros 2%. Dentro de estos cauchos, pues básicamente son los neumáticos fuera de uso, que muchas veces lo vemos abandonados en quebradas, ríos, lagunas, incluso playas marinas costeras. Veamos otra composición en ciudades de Venezuela, sobre todo en datos representativos de algunos estados. Por ejemplo, en Apure se genera aproximadamente 0,65 kilos por habitante día. El desecho, uno de los más importantes en Apure, es el 22% papel y cartón, y le sigue los orgánicos con 15%. Más o menos este es el patrón en Venezuela. En Bolívar ocurre proporcionalmente lo mismo, solo que con valores diferentes. Bolívar 35% papel y cartón y casi 51% orgánico. Bueno, así sucesivamente, Monagas y Trujillos. Veamos en cuanto a las municipios del estado Mérida que más generan residuos sólidos. Vemos que el municipio de Libertador, esto en términos totales, no en términos per cápita, pues son las grandes ciudades o pueblos de nuestro estado Mérida. Libertador, la ciudad de Mérida, la ciudad de Hilo y la ciudad de Vigía, son los que más residuos generan dentro de nuestro municipio, dentro de nuestro estado Mérida, a nivel municipal. A nivel mundial, vemos un poco cómo también está el tema de los desechos. Vemos en cuanto a residuos sólidos por persona, vemos cómo Norteamérica tiene un patrón importante de generación de residuos sólidos. América del Sur hay países que tienen también una importancia en cuanto a generación de residuos, y sobre todo Europa y otras zonas de otros continentes pues tienen una importancia en cuanto a generación de residuos sólidos. Sobre todo el que más llama la atención pues Norteamérica. Veamos el tema de los desechos reciclados en Venezuela. Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, para el año 2011, fuente del 2013, apenas el total reciclado era más de 1 millón de kilos de residuos sólidos que se reciclaban. Estamos hablando más, si lo dividimos entre 1000, más de 1000 toneladas de desechos, o mejor dicho, de residuos reciclados. Eso aproximadamente, estamos hablando de menos del 4% del total nacional que apenas se aprovecha o se recupera para estos fines. ¿Qué era lo que más se estaba reciclando para el momento? Bueno, básicamente 43% aluminio y hierro, 30% plásticos, 13% vidrio y el resto repartido en otros. Papeles y cartones, un 10%. Un año más tarde, al 2012, con fuente del 13 igualmente, se reciclaba menos de 600.000 kilos, estamos hablando de 600 toneladas, para un 2.28% del total nacional. ¿Cuál es el desecho más característico para ese momento? Pues bueno, básicamente llama la atención aquí, según esta caracterización, casi 89% en papel y cartón. ¿Cuáles son las razones para no reciclar, visto que Venezuela pues tiene unos indicadores muy bajos de recuperación de materiales?
dentro de esa consulta, un grupo de personas dicen que un casi 3% no tiene cosas para reciclar, un 6% dice que no vale la pena porque después no se sabe qué se hace con esos materiales. Otros dicen que por falta de tiempo, casi un 8.1%, casi 10% por falta de información, un 12% por comodidad, por esas razones no reciclan, otros por falta de costumbre, casi 33%, y un grupo importante también dicen que no hay donde reciclar, que es aproximadamente casi un 27%. Bueno, continuemos un poco en cuanto a la disposición de los residuos sólidos, donde se llevan estos residuos en Venezuela. Según fuente del INE, aproximadamente un 41% dice que se llevan a vertederos controlados o a cielos abiertos, un 38% relleno sanitario y 20%, un poco más, a botaderos de basura. Eso para el 2011. Un año más tarde, para el 2012, dice que para vertederos 43%, relleno sanitario 38% y botaderos de basura 18%. En todo caso, en Venezuela abundan más los vertederos y botaderos de basura que los rellenos sanitarios. Es lo que acá se puede tener claro como resultado de estos gráficos del INE. Veamos cómo es el vertedero en Los Roques, que es un parque nacional, esa hermosa isla venezolana, las dependencias federales. Estos son vertederos, un sitio, en este caso, a cielo abierto, no controlado, donde más que un vertedero podría ser un botadero de basura, porque aquí ni siquiera hay actividad mecánica para aplastar o confinar esos desechos en una fosa o por lo menos en un espacio más controlado. Bueno, ¿es verdaderamente un problema este asunto? Pues evidentemente tenemos un problema muy serio. Ya vimos que los problemas económicos, ambientales y sociales que se derivan. ¿Hay soluciones? Evidentemente tienen que haber soluciones. Una de ellas, gestión integral de los residuos sólidos. ¿Qué será la gestión integral? Bien, consultando la Real Academia del Español, ¿qué es gestión? Acción y efecto de administrar. ¿Qué será integral? Que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Entonces, si unimos ambos conceptos, pues sería básicamente la gestión integral de residuos sólidos está relacionado con todos aquellos actos o aquellas actividades donde se administran estos aspectos relacionados con el control y manejo de los residuos sólidos, donde se contemplan toda una serie de factores donde no necesariamente es solo económico, sino ambiental, social e institucional. Manejar los residuos sólidos implica hacerlo bajo un concepto de sostenibilidad. Eso pone en el centro o en la atención básicamente primordial aspectos relacionados con económicos, ambientales y sociales, y sin dejar atrás los aspectos institucionales que nos permitan garantizar un manejo sostenible de todos estos elementos asociados a los residuos sólidos de un municipio, una localidad. ¿Qué se está haciendo en algunos países? Bueno, básicamente hay gestión, hay un manejo adecuado. Para ver una buena gestión tiene que haber un manejo adecuado. Eso implica que desde el origen se controlan esos materiales. Es decir, que no se hacen actuaciones a destino, sino más bien desde el origen. Ello conlleva hacer una selección, vamos a decir, por tipo de materiales desde la vivienda, desde el hogar, que implica la utilización de diferentes contenedores para acopiar los materiales en forma clasificada o segmentada. Haciendo este trabajo, perfectamente los materiales se pueden aprovechar en algún proceso de reutilización o reciclaje. Bueno, vamos a hacer acá la primera pausa. Con esto terminamos esta explicación de lo que es la gestión integral de los residuos. Ya vamos a seguir desarrollando el tema en el siguiente módulo de esta clase. Muchas gracias por su atención y ya regresamos.